gracia de Dios, paz a vosotros. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a indagar en una enseñanza muy bonita que tiene como parte fundamental esta enseñanza, hermanos, tiene algo muy interesante para nuestras vidas. Y para empezar, pueden tomar sus lugares, hermanos, vamos a dar inicio. Como pueden observar, ¿cómo se llama el título del mensaje, hermanos? La fe. ¿En qué momento se ejercita? Dice, la fe, y a continuación está una pregunta. ¿En qué momento se ejercita? Ahí es lo que vamos a analizar hoy. Con anterioridad ya habíamos hablado con respecto de la fe, ya había hecho énfasis en esta parte. ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema? Iniciaba igual así, la fe, pero decía algo más. No. Inicia así, la fe, pero en esta ocasión tiene una pregunta. En el anterior mensaje decía la fe como método ¿de qué? De resiliencia, así se llamó. Ese método, hoy lo vamos a contemplar varias variantes en este sentido, pero no sin antes, la fe, hermanos, existe un medio para sanar al cuerpo, eso lo tenemos que tener en claro. Por eso cuando nos dicen, cuando vamos, y muchas veces hace énfasis el hermano ministro que dice, es que hay una hermana allí en su casa que está mal de salud. Y muchos hermanos dicen, es que vaya el ministro a ungirlo. ¿Qué pasa en esta situación, hermanos? ¿Quién es el que tiene que tener la fe para pedir la unción? El enfermo. Perfectamente, lo tenemos claro, creo que estamos en la misma sintonía. Esta parte, hermanos, de la mente, el cuerpo, cómo se establece esta unión, la fe, hermanos, qué bueno sería que la fe fuera como un paracetamol, que es que hoy ando pues muy bajo de fe, pues voy, me tomo mi pastillita y vamos, sigamos adelante. Pero drásticamente, hermanos, la fe no viene en ampolletas, no viene en tabletas. La fe, hay algo muy curioso que pasa con esto, proviene de la confianza y la unión que se establece entre ¿quién, hermanos? Entre Dios y nosotros. No hay otra cosa, hermanos, no hay si ora por mí el hermano es cuando voy a tener más fe. No, es el vínculo que se establece entre tal vez la necesidad y también esta parte de nuestro Dios para con nosotros. Esta es una parte muy importante. La fe es una acción. Poder creer en lo que no podemos probar. Estamos hablando de probar científicamente, pero sí poder vivir, poder dar esa manifestación, decir es que el Señor me sanó, el Señor esto, el Señor lo otro. Es esa confianza que se establece entre el que recibe la bendición y también, hermanos, ese vínculo que se forma cuando nosotros queremos servir a nuestro Dios. Para esto, hermanos, tenemos aquí una enseñanza muy bonita del maestro. Primero que nada, dice, si tuvieres fe, aquí lo pongo en negrita, así de, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué sigue, hermanos? Léanlo. Mateo 17:20 dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ya todos sabemos cómo es un grano de mostaza, o lo hemos visto. Pero ¿por qué si su fe de Pedro era tan pequeña como lo manifestó el Señor Jesús, por qué se hundió? Si estamos viendo que la fe, dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, dirías a este monte. Pero si el Señor mismo le dijo, es que hombre de poca fe. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? ¿Qué está sucediendo? Y fíjense en la enseñanza del maestro, ¿de qué parte o a qué se refiere el Señor con esta semilla? Está en Mateo, busquemos Mateo, hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13, 31
y 32. Nos menciona de la siguiente manera: otra parábola les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno, escuchen esta cualidad, esta situación que está pasando en la historia. Tomándolo alguno, lo sembró, ¿en dónde? En su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, de todas las semillas, mas cuando, ¿qué, hermanos? Mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos, ¿en dónde? En sus ramas. Estamos viendo que la cualidad del grano de mostaza, hermanos, no es lo pequeño. Es que siendo pequeño, es la más grande ¿de qué? De las hortalizas. Y efectivamente a eso se refería el maestro. Hoy en la mañana veíamos esta parte les explicaba lo del miedo y el temor, la diferencia que hay entre esas dos palabras. Y es muy grande, hermanos, porque mientras nosotros vayamos en este sentido y vayamos con miedo, por miedo, Pedro, ¿qué le pasó, hermanos? Se hundió. Y notamos esta parte. El objetivo de este mensaje, hermanos, es analizar los momentos en donde la fe de un hijo de Dios pasa de tamaño minúsculo a una fe que aporta un ejemplo espiritual. Y yo creo que conocemos estas historias. La de Abraham, su primer encuentro, hermanos, y la prueba de los actos de fe. Primero que nada, Abraham, ¿cómo fue llamado, hermanos? Amigo de Dios, o padre de ¿qué? De la fe. Entonces, teniendo estos conceptos, hermanos, Abraham, como número uno, estos actos de fe, ¿qué se le pidió primero? Dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mando. Y muchos hermanos en predicaciones habían hecho énfasis en esto, de qué tan difícil sería para hoy a nosotros decir: a ver, hermanos, usted se va a esta localidad e inicie una misión. Es complicado, pero no difícil. Hay que ser claros, hermanos, es complicado muchas veces. Pero ahí hay un vínculo muy importante, que cuando se le manda a un lugar desconocido, un lugar al que se le pidió abandonar, de donde tenía tal vez sus comodidades, ir a un lugar en donde no había nada. Entonces, pero él ¿qué hizo? Dice que obedeció a nuestro Dios, pero ahí, hermanos, estamos hablando de que él es el amigo de Dios ya cuando estaba, no al inicio. Por ejemplo, si inician su carrera espiritual, es que este es un amigo de Dios. No, hermanos, este título que se le otorga es que él ya había pasado por muchas etapas, y una de las etapas es esa: fue enviado a un lugar desconocido. La siguiente prueba para él, ¿cuál fue, hermanos? ¿Cuál creen que haya sido? Dice el hermano que es el que le sacrificara a su hijo. Decir, vamos, algo imposible. ¿A qué le suena esto de algo imposible? Habla de que le dijo que iba a tener una descendencia, que le iba a nacer un hijo. Y aquí nos habla, hermanos, de que él en algún momento, ¿él dudó o no dudó? Él no dudó. Pero es como todo, naturalmente, como todos los humanos, es un primer impacto. Entonces aquí nosotros se está abordando esta situación que, al parecer, hermanos, a su edad, podríamos decir que era imposible. ¿Para quién? ¿Para quién era imposible? Tal vez para el hombre, hermanos, para el pensamiento humano, pero no para nuestro Dios. El siguiente, ¿cuál creen que es? Que sacrificara a su hijo, dice el hermano. A ver, vamos a ver. Intervención y esperanza. ¿A qué se refiere con esto? Recordemos, vamos a hacer un ejemplo. Lo enviaban a un lugar desconocido, luego le dijeron que iba a tener un hijo. Después, la intervención y esperanza. ¿A qué será? ¿Qué será? Ahí está la cita, hermanos, ahí está.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí les pongo la cita, hermanos. Ahí les pongo la cita. Génesis 18:29. Intercede por Sodoma y Gomorra, hermanos. Incluso vemos esta conversación que tiene con Jehová y le dice, es que si hubieran tantos, y si vas a destruir al impío con el justo. Y todavía el Señor finaliza esta conversación, hermanos, dice, el mismo Señor le contesta, por amor a esos 10, que dice, pero no había, hermanos, no había 10. No había 10. Y esta parte, hermanos, esta situación, fíjense, no estaba hablando, él siempre estaba, vas a destruir al impío con el justo, pues es que no hay justos. Bueno, pues si hubieran otros tantos, no es que no. Él creía en el arrepentimiento de un pueblo, pero el pueblo, hermanos, solamente procedía a la rebeldía. Y ya estaba muy avanzada esta situación. Pero intervención y esperanza era a favor de aquel pueblo. Era a favor de rescatar a los más que se pudiera. Pero al final de cuentas, hermanos, ¿quiénes fueron los que salieron? Lot, su esposa y sus hijas, ¿no? Porque los yernos todavía dijeron, no, pues es que es un chiste lo que está diciendo. Y los yernos no salieron, se quedaron. Entonces vemos esta intervención de Abraham, que fue también una prueba de fe, hermanos. Ahora sí, vamos a lo que a continuación nos menciona, la obediencia. Otra parte muy fundamental. Ahora, ¿a qué nos referimos ahí, hermanos? Ahora sí, a Isaac. Ahora sí, a Isaac. El acto de obediencia. Vemos cómo le dice que era necesario que sacrificara a su hijo. Y entonces él toma todas sus pertenencias y dice, enalbordó su asno y dice que llevaba toda la leña, llevaba todo. Incluso, hermanos, tal atrevimiento que pasa algo muy interesante cuando se trata de las cosas de nuestro Dios, que a veces no se comparte, porque incluso a sus siervos les dice, ustedes quédense aquí, que yo y quién, yo y mi hijo vamos a subir. Eso es lo que les estaba diciendo. Dice, yo y mi hijo vamos a subir, y entonces pasa toda esta situación, y al momento de que ya lo iba a sacrificar, detén tu mano. Es lo que les menciona. Dios le pide herir a su hijo. El ejemplo de obediencia no solo quedó en Abraham, sino que pasó, ¿a quién creen? A Isaac. Pasó a Isaac. Entonces, hermanos, entendiendo esta parte, tenemos aquí Juan 8:56. Abraham entendió hasta ese momento, hermanos. Fíjense todo este canal que se abría de obediencia por parte de Abraham. Fíjense esta parte de cómo de estar en un primer momento de aflicciones, pruebas, fe, termina esta parte que nosotros podemos considerar hoy como padre de la fe o amigo de Dios. Y entonces pasa algo muy interesante. Abraham entendió hasta ese momento y por medio de su fe que alguien salvaría al mundo. Al momento de que él llega y dice Juan 8:56, el mismo testimonio del Señor Jesucristo, dice, y él vio mi día. Entonces, ¿qué había visto Abraham ahí en ese momento, hermanos? Que iba a venir un carnero para ser sacrificado y darle salvación al mundo. Dice, lo vio y se gozó. Y aquí nosotros podemos entender también que la parte del amor, hermanos, la parte de la obediencia es la que nos lleva a dar esos peldaños de crecimiento en fe. Ahora vamos a algo más complejo, se podría llamarle, porque viene un personaje muy importante. Job, lo estudiamos el día viernes con nuestro hermano Aarón. Ejemplo de paciencia y resiliencia. Job, capítulo 1, versículo del 8 al 9. ¿Cuáles son esas cualidades que le otorga el Señor a Job, hermanos? Varón que perfecto, dice, recto y sobre todo temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Jehová coloca a Job como un ejemplo de rectitud. Ese fue el ejemplo que dio Job. Pero para eso, hermanos, para que nosotros podamos ser catalogados,
¿Quién de aquí quisiera ser catalogado como Job, hermanos? Nadie. Nadie quisiera. Lleva un compromiso y lo vamos a ver. Por eso le digo, es un tanto complejo esta vida de Job. Primera prueba, ese se divide en dos pruebas. La primera prueba, ¿de qué se trató? Job capítulo 1, versículo 6, ahí es donde empieza la situación. Nos dice que fueron llevados, dice, y hurtaron bestias de trabajo. ¿A qué se refieren con estas bestias de trabajo, hermanos? No adivinen, hermanos. Bestias de trabajo. ¿Qué se consideran bestias de trabajo? Las ovejas. Bueyes. Y ahí está, Job capítulo 1, versículo 6. Y vamos a iniciar. Aquí está toda la historia. Versículo 14. Nos dice de la siguiente manera: y vino un mensajero a Job que le dijo: estando arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, acometieron los quienes, hermanos. ¿Quiénes fueron los que provocaron esa situación? Los cebeos. Y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Y en todas las demás situaciones, hermanos, siempre escapaba alguien para llevarle la noticia a Job. Nunca fue a percatarse de qué es lo que estaba sucediendo en donde estaba sucediendo. Siempre alguien llegaba y le decía: solamente he escapado yo para traerte las nuevas. Y aquí lo divido, hermanos, porque yo considero, en esta parte, hermanos, yo considero que la historia de Job lo dividí así porque pienso que era parte fundamental de un estilo de vida. ¿Por qué? Porque yo lo veo así, de una forma lógica, porque los bueyes era para que él arara la tierra. Y aquí no los menciona. Después dice que llegan y cuando tienen lo de las ovejas, dice que le prenden fuego a todo y se vuelve ceniza. Y entonces, ¿las ovejas las podemos comer o no las podemos comer, hermanos? Es un animal limpio. Ahora, el alimento. Luego dice que también pasa algo con los camellos. Dice, todavía estaba hablando. O sea, fíjense cómo estaba la situación. Todavía el que trajo la noticia de las ovejas estaba terminando de hablar cuando viene otro y le dice las siguientes palabras. Vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos y hirieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aquí era el medio de transporte de Job, pero faltaba todavía otra cosa: muerte de sus hijos. Dice, y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y he aquí un gran viento, que vino del lado del desierto, e hirió a las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos, y murieron. Y otra vez, y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Algo pasa con este viento del desierto, hermanos. Lo vemos en Jeremías. ¿Qué situación estaba pasando aquí cuando dice que y vino un viento del desierto? Esa enseñanza del viento del desierto, hermano, es muy bonita, pero se compagina con esta parte de Job. Y aquí les pongo una foto. La muerte de los hijos, hermanos, este viento fuerte, se dan cuenta cómo está la naturalidad, hasta dónde pudo soportar Job. Y yo les decía a los hermanos de Francisco May que el ser humano, hermanos, es capaz de soportar hasta donde yo he visto. Y no ha pasado, al menos no me he enterado, que por ejemplo cuando una madre pierde a su hijo, ¿qué pasa con la madre? ¿Se muere también? No, se puede resistir. La pérdida de un hijo se puede resistir. Tal vez lleguen a pasar problemas emocionales, aflicciones, pero se puede resolver.
Y aquí estamos viendo, hermanos, en esta cualidad, las características que estaban golpeando a Job en su primera prueba. ¿Qué eran, hermanos? Todas esas pruebas eran materiales. Todos tienen el mismo propósito. Todos eran materiales. Y hasta ese momento, hermanos, el ser humano es capaz de soportar lo que sea mientras no se toque su integridad. Los papeles cambian cuando se trata de nosotros. Y Job es un testigo de ellos. La segunda prueba, hermanos, le dice Satanás, piel por piel. Esas fueron las palabras. Y lo menciona de la siguiente manera. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 4. Con tal de salvar su vida, el hombre da todo lo que tiene. Esas fueron las palabras. ¿Y quién dijo esas palabras, hermanos? Satanás lo dijo. Con tal de salvar su vida, el hombre da todo lo que tiene. En esta segunda prueba, hermanos, cuando entramos a esta parte de aflicción personal, con anterioridad vemos cómo sus palabras de Job en la primera prueba fue algo muy notable lo que dijo. El Señor dio, ¿y qué? El Señor quitó. Hasta ahí todo bien, no está pasando nada. Puedo todavía seguir adelante. Puedo todavía superar esta situación. Pero cuando pasa, él sabía que él tenía claro, hermanos, algo. Su fe estaba todavía ahí. Él sabía que en algún momento así es la vida. Hoy podemos estar bien, mañana podemos estar mal. Pero él sabía llevar estas situaciones. Y cuando entramos a esta segunda situación de Job, después de esta parte, cambiaron los papeles y su postura fue otra cuando de su propio cuerpo se trataba. ¿A qué me refiero con esto? Capítulo 3 de Job. Fíjense, hay algo muy interesante que pasa aquí. Capítulo 3, versículo 3 nos dice de la siguiente manera. Escuchen, son palabras de Job, hermanos, cuando ya se trataba de su persona. Pero es que el día en que yo nací y la noche que se dijo, varón, es que, hermanos, es concebido. ¿Qué postura entonces tenía Job cuando le llegó la segunda parte de la prueba? Dice, pero es que el día que yo nací, no deseaba haber nacido, pero porque algo estaba golpeando su vida. Capítulo 13, versículo 3. Fíjense este atrevimiento de Job que le dice al Señor, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar, ¿con quién, hermanos? Con Dios. ¿Se dan cuenta cómo cuando sí se trata de nosotros, lejos de decirle a Dios, Señor, sana mi enfermedad, pasa todo lo contrario? Ahí ya la fe empieza a disminuir y la arrogancia empieza a incrementarse. Dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Él. Fíjense estas palabras de atrevimiento. Versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación y mi pecado. Él seguía preguntándole al Señor por qué había llegado esa prueba a su vida. Él estaba buscando explicaciones del porqué de su condición, de lo que estaba viviendo. Capítulo 17, versículo 1. Y sigue en la misma situación. Mi aliento está corrompido, a cortarse mis días, y me está aparejado ¿el qué, hermanos? Él mismo se estaba desahuciando. Dice, el sepulcro. Él ya no quería nada. Notamos cómo iba en incremento esa parte de Job, el de ya no resistir. Y por eso yo les mencionaba, ¿quién quiere ser llamado amigo de Dios? ¿Quién quiere ser llamado recto, perfecto?
porque con esas cualidades, hermanos, la responsabilidad recae aquí, en que cualquier situación debemos de mantenernos íntegros. Eso es lo que pasaron el patriarca. Entonces vemos el siguiente, 17:15. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Razón por la cual interviene Dios. Hasta ahí, hermanos, pasa algo muy importante, como pasó con Moisés. Un servidor considera, hermanos, que cuando le mandan a Moisés que saque agua de la peña, la ordenanza de nuestro Dios fue que él le hablara a la peña, pero él con el atrevimiento y la gente que estaba agobiándolo, ¿qué hizo? La golpeó. Y después de ahí, hermanos, ¿qué pasó con Moisés? No entró a la tierra prometida, pero pasa algo que no he visto que pase con otros personajes bíblicos, que cuando alguien falta a la ordenanza de nuestro Dios, siempre y en todo momento, hermanos, el Señor se aparta de esa persona. Estamos hablando en la Biblia. Cuando alguien comete una falta, dice, y el Señor ya no volvió a tener comunicación con este personaje. Pero pasa algo muy distinto con Moisés, que todavía al ver la falta y le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar a la tierra. Vemos cómo sube aquella montaña. ¿Y qué le mostró el Señor, hermanos? La tierra en donde iban a entrar. Todavía tuvo contacto con él. Y aquí vemos esta postura, hermanos. Habían situaciones que el pueblo venía, y yo muchas veces en ocasiones le digo a los hermanos, pues yo sí considero, hermanos, en esta parte, el meditar mucho, no sé, pero yo sí considero de que Moisés sí va a entrar, sí tiene la oportunidad de la vida eterna, hermanos, porque imagínense ese ajetreo que tenía de la gente, y Dios dijo, hasta aquí has cumplido con tu labor y te tengo que reservar antes de que pase a otro término. Fíjense qué pasa con Job. Hasta aquí, razón por la cual interviene Dios en el capítulo 17, versículo 15. El Señor responde a Job con cuestionamientos de un alto contenido de análisis. Hasta aquí algo muy complejo. Fíjense cuál es el cuestionamiento. Le dice el Señor, ¿quieres razonar? ¿Quieres hablar? Hablemos. ¿Y qué creen que pasa aquí, hermanos, en esa conversación? Hay algo muy interesante. Dice, si quieres razonar, razonemos a mi altura. Job capítulo 38, versículo 1. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. En algún momento nuestro hermano Abel nos decía que era, o mandaba una imagen al grupo de la varonil, si no me equivoco. ¿Y qué era eso, hermano Abel? ¿Qué era ceñir nuestros lomos? Era prepararse para el combate. Entonces vemos esta situación cuando le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y el mismo Jehová les dice, prepárate, porque vamos a empezar el análisis entre tú y yo. Ahora ciñe como varón tus lomos, ten la valentía de enfrentarme a lo que acabas de hacer. Yo te preguntaré y hazme saber tú. Escucha la interrogación que vamos a tener. Y empieza el Señor a interrogar, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Versículo 8, ¿quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Y esta parte, hermanos, que nos lleva al versículo 17. Hate sido descubierta las puertas de la muerte,
¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? Versículo 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Fíjense este razonamiento que estaba teniendo Jehová con Job, que él dice, yo desearía ser interrogado, quisiera tener ese acercamiento para poder preguntarle al Todopoderoso, porque el por qué estaba sintiendo eso, estaba experimentando eso. Quiero tener la oportunidad de interrogarlo. Y estaba su oportunidad, hermanos. Y el Señor establece estos términos. Versículo 29. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién le engendró? Versículo 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Esto, hermanos, nos deja algo muy interesante, que en ocasiones tendemos a ser atrevidos. Y cuando se presentan estos conflictos a nuestra vida de manera personal, hermanos, como se los repito, Job es una experiencia que nosotros podemos notar que cuando algo no hiere nuestra integridad, nuestra forma que nos perjudique personalmente, lo podemos superar y podemos decir, Dios dio y Dios quitó. Pero cuando Dios, nuestro Señor, directamente hiere nuestro cuerpo, tal vez tenemos una enfermedad, tenemos algún conflicto, problemas, pasan este tipo de cosas. Los papeles se invierten y empiezan los cuestionamientos del ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo voy todos los sábados a la iglesia me pasa esto? ¿Por qué si soy presidente de la varonil llega esto a mí? ¿Por qué si soy presidente de los jóvenes llega esto a mí? Entonces, hermanos, esta parte es un tanto muy importante. Capítulo 40, finaliza el Señor Jehová este cuestionamiento y nos dice de la siguiente manera: entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y explícame. Nuevamente vuelvo a hacer eso. Y empezamos en el versículo 3. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí por justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Y tronarás tu voz como Él? Fíjense esta parte, hermanos, es muy interesante. Cómo Él va teniendo este encuentro que tanto añoraba con el Señor. Y al final de cuentas, hermanos, ¿qué creen que pasó con Job? ¿Fue llamado pecador después de que le dijeron que era justo y recto? Fíjense cómo finaliza esta historia. ¿Qué aprendió y qué confirmó la fe de Job? Capítulo 42, versículo 1 y 2. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Fíjense cómo son estas palabras. A pesar de lo que ya había dicho, hecho, cuestionado, todavía le dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 5, de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora te conozco. Versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en qué, y en la ceniza. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo finaliza esta historia? Versículo 10, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Esta intención, hermanos, y la fe, ¿en qué momento entonces, respondiendo a la pregunta, en qué momento se incrementa la fe, hermanos? En las adversidades. Y les repetí a los hermanos, para poder tener fe,
No podemos ser, hermanos, inertes, sentados. Ahí como usted está, hermano, cualquier cosa que pueda llegar a su vida lo va a turbar, lo va a perjudicar. ¿Qué se necesita hacer? Movimiento. Que se ponga a estudiar, que no nada más venga los sábados, escuche y se vaya a su casa. Trabajar, hermanos, eso es lo que nos enseña, las pruebas, y por eso les decía, ¿quieren ser llamados con estos calificativos rectos, temerosos de Dios? Porque para tener esos calificativos tan bonitos, hay atributos que se tienen que cumplir, hay cosas que se tienen que dar a cambio. Nada viene fácil. El Señor nos promete una vida eterna, pero no nos dice que el trabajo va a ser fácil. Y por eso mencionaba con anterioridad lo de Pedro, impulsividad y construcción espiritual, y aquí nosotros conocemos cómo van estas historias. ¿Cuál es el fin o cuál era el fin del apóstol Pedro pasando a este otro tema? Y yo les pregunto, hermanos, cuando dice el Señor que van a orar al monte al Getsemaní, yo les pregunto, ¿qué hacía Pedro con una espada? Había pasado 3 años con el Señor Jesús y decía que yo no lo iba a negar, yo no te iba a negar. Pero cuando dice, acompáñenme a orar después de esta situación de tomar la Pascua, les dice, vamos a orar, acompáñenme. Y llegan ese momento. Y cuando llegan los siervos del pontífice, su reacción fue cortarle la oreja. ¿Qué hacía Pedro con una espada? Una vez un hermano decía que, bueno, allá en Chetumal, a un hermano le encontraron como una navajita en su bolsa. Y le preguntaron, hermano, ¿por qué trae eso? Es por si falla el Salmo 91. Fíjense, hermanos, la magnitud de las palabras. Hay situaciones que podemos nosotros estar aquí en la iglesia, pero si no estamos preparados espiritualmente, moralmente espirituales, para servir a nuestro Dios, cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida, nuestro temperamento es el primero que sale a flote. Y podemos parecer ovejitas aquí sentados, pero cuando se hiere nuestra integridad, sale la verdadera persona. Y pasó con Job, porque primeramente decía, el Señor dio y el Señor quitó. Pero cuando se trataba de él, ya no de cosas secundarias, sino cosas primarias, cosas que tenían algo que no le gustaba, un malestar, ahí es donde el papel cambió. Y entonces, busquemos Hebreos capítulo 11, versículo 17. Fíjense cómo nos remontamos a esta primera parte de la historia. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido, ¿qué, hermanos? Las promesas. ¿Qué aprendió o qué aprendieron entonces estas personas, hermanos? ¿Qué aprendieron cuando le dijeron a Abraham que sacrificara a su hijo? Cuando Job fue probado en la segunda parte, cuando le dijeron a Pedro, anda sobre la mar, y le dijeron, ¿por qué dudaste? Pedro dio pasos, hermanos, pero su miedo hizo que se hundiera, y eso es lo que hacía énfasis en la mañana, cuando les comentaba, que el miedo no nos lleva a un incremento de espíritu, hermanos. El miedo es todo lo contrario, tiene algo que trastorna el principio por el cual somos llamados. El miedo, una cosa es tener temor a Dios, el servirle por temor, y otra cosa es tener miedo a que tal vez pueda perder la vida eterna, porque entonces ya estoy por conveniencia sirviendo a Dios, y eso no debe de pasar. Pedro dio esos pasos, y el miedo que enfrentó él
Vemos cómo en esta primera parte, por eso le puse impulsividad, pero después, hermanos, hubo una construcción espiritual. La carne siempre estará en contra de la vida espiritual, hermanos, en todo momento. Lo manifestó el apóstol Pablo. Dice, tengo algo en mí que me incomoda y me impide tener ese crecimiento espiritual. Y Pedro, después de esta faceta, hermanos, que de su vida, creyó en algo importante, algo muy interesante que pasa con el apóstol Pedro, y lo confirma Filipenses, capítulo 1, un hermano que lo tenga y le pueda dar lectura. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así, pero estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, hermano Abel. Amén. Dice, el que comenzó la buena obra en mí, ¿qué iba a pasar, hermanos? La iba a perfeccionar, la iba a finalizar. Y entonces este crecimiento espiritual que nosotros tenemos, hermanos, este servicio que nosotros hacemos, esta parte del trabajo que se realiza, no es algo en vano. Y nos dice que hasta ese momento, dice, a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias que podamos haber experimentado, dice que al final alguien la va a perfeccionar. Alguien va a tener y tiene el poder para perfeccionarnos en aquel momento. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿en qué momento se ejercita nuestra fe, hermanos? En las pruebas. No hay de otra forma, hermanos. No hay que voy a tomar el modo fácil de la vida para alcanzar la vida eterna. Esta parte, hermanos, en la cual nosotros vamos, no existe un modo fácil, medio y difícil. No hay elección. Tenemos que enfrentar las situaciones como lo enfrentaron. Por eso son ejemplos vivos que nos mencionan las Sagradas Escrituras. La Iglesia de Dios debe de creer y crecer cada día su fe. Tal vez podamos empezar a plantarla y estamos regándola, hermanos. Estamos regando esa semilla de mostaza que al final de cuentas no vaya a ser que nos pase que al momento de sembrarla vemos que en una piedra hay un poco de tierra y la sembramos ahí. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasa? Dice que vienen los pájaros y se la comen. Y dice que unos lo tiraron en los pedregales y pasaban cierto tipo de situaciones. Pero la tierra, hermanos, en la cual debemos depositar, es una tierra en donde germine, en donde tengamos esa comunicación con nuestro Dios. Y por eso les repito, hermanos, no podemos estar en el modo fácil, no existe. No hay un método para decir, me voy a tomar esta pastilla y ya voy a tener fe. No hay. Y los hermanos siempre nos dicen, hay que hacer oración. ¿Y qué más, hermanos? Y ayuno. Porque ahí, si los hermanos del ministerio nos están diciendo eso, el hermano ministro dice que es el que vela. ¿Por qué? Hay que orar también por el hermano ministro, dice, porque por él velan las almas. Ellos velan por cada uno de nosotros. Tal vez usted esté teniendo una aflicción, pero el hermano también está afligido porque usted está pasando por ese problema. Y entonces por eso dice que nosotros también tenemos que poner en manos de Dios a nuestros hermanos del ministerio, a nuestro hermano pastor, que es el que está en esa situación. Le hablan, hermano, ¿sabe qué? Tengo esto. ¿Ustedes creen que el hermano dice, ja, 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 qué bueno que le pasó? Claro que no, hermanos. En los hermanos pastores siempre recae esa responsabilidad de qué está pasando con el hermano, qué está sucediendo. Pero por eso, hermanos, el hermano también sabe, los hermanos pastores saben que si queremos tener esos atributos, pues también tenemos que pasar esas pruebas.
Y por eso, hermanos, esta parte de en qué momento se ejercita nuestra fe, no hay de otra, hermanos, en las pruebas. Pasa a vosotros.